Esto siempre me pone nervioso. Princesa, 3 de la tarde. Ok, damas y caballeros, como todos los sábados, estamos sumamente contentos de tenerlos acá para tener una tertulia, una conversación al mejor estilo de Livewalk. Live, es decir, en vivo, con invitados especiales muy interesantes. Y esta tarde tenemos con nosotros a una distinguida persona, panameño, sociólogo, politólogo, asesor, consultor, es decir, o sea, una trayectoria prístina y la verdad es que muy elogiable. Harry Browne. Harry Browne. Vamos a hablar acerca de Harry dentro de un ratito, pero como siempre, quiero darle algunas buenas noticias, quiero darle algunos anuncios. Viene la Feria del Libro, tenemos el Círculo de Lectura acerca de cómo, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá. Y bueno, posiblemente también vamos a añadir un libro que me acaba de recomendar Harry, que vamos a hablar después de eso con él. Trae mucha información, muchas anécdotas, mucha investigación que ha hecho Harry acerca de cómo ha evolucionado nuestra democracia, cómo se ha instaurado nuestra democracia desde después de la invasión hasta la fecha. Y han pasado muchas cosas en Panamá. Entonces, como siempre, me gustaría invitarlos, vamos a ver algunos anuncios rapidito, me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram. Es importante para nosotros porque a través de nuestra cuenta de Instagram nosotros damos también datos curiosos acerca de la historia de Panamá, y en nuestra cuenta de YouTube, porque a través de la cuenta de YouTube ustedes van a poder ver, no sé si mi esposa lo está grabando ya, espero que sí, van a poder ver esta entrevista, este live y el de todos. Este es el live número 14, ¿ok? Nos sentimos muy, muy orgullosos y motivados de eso. Otra manera de apoyarnos es compartiendo con todos. Todas las semanas nosotros tenemos invitados especiales y qué mejor que involucrarnos compartiendo con nuestros amigos y familiares acerca de estos eventos. Si quieres ser staff voluntario, escríbenos al WhatsApp, ya sea que quieras ayudarnos en diseño gráfico, edición de fotos. Estamos también produciendo videos, estamos investigando y leyendo, organizando. Hay mucho trabajo que hacer, ¿ok? Y lo otro que les quiero invitar es a que descarguen nuestro aplicativo móvil, que es gratuito, ¿ok? Así se ve el aplicativo móvil y básicamente son pequeños relatos temáticos acerca de la historia de Panamá. Y, por ejemplo, se encontrarán pues recorridos audioguiados como si fuera un podcast con muchos personajes, efectos de sonido, ambientaciones en el pasado, acerca de Bocas del Toro, acerca de Panamá la Vieja, acerca del casco antiguo, ¿ok? Hay cosas para leer, hay cosas para escuchar, mucho más interesantes, está georreferenciado. Lastimosamente en estos momentos no podemos salir, pero funciona magnífico como si fuera un podcast, y pueden ver ahí los podcasts y los relatos de interés, ¿ok? Igualmente, como les dije, en nuestro canal de YouTube están todos los invitados especiales que nos han acompañado todos los sábados, desde la historia del cine, historia de nuestra Constitución y la participación ciudadana, historia de la educación, historia del teatro, acerca de los 5 cimarrones que abrieron el camino para nuestra independencia de Panamá. En fin, o sea, hay muchas historias que compartir y pueden accesarlas gratuitamente en nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir avanzando en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, perdón, y vamos a hacer un ejercicio. Ustedes saben que parte fundamental, divertida para hacer esto interactivo son las trivias, ¿ok? Así que vamos a hacer la primera trivia de calentamiento para que se vayan familiarizando Harry y todos los espectadores. Van a tener, antes de que salga la trivia, Eli, van a tener de 10 a 15 segundos para contestarla, ¿ok? Hay una preguntita, no es para medir el conocimiento de ustedes, sino es para un poco, a ver, yo nunca me había hecho esa pregunta, vamos a ver. Y
obviamente lo más importante son los comentarios de Harry. Y vamos a lanzar la primera trivia, pues. Señora productora, mi maravillosa esposa con mi hija que están en los controles. Primera trivia. ¿Qué dice la primera trivia, Eli? Chan, 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 chan. Primera trivia, mi amor. Ya está. Bueno, yo no la veo. A mí no me aparece. ¿Le aparece a ustedes las trivias? Sí. Sí, la gente respondiendo. Ah, wow. Ok. Bueno, a mí no, por alguna razón a mí no me aparece. Pero bueno, la vamos a leer. Dice, ¿cuál de estas características o condiciones piensa usted que es el mejor indicador de un país? Hay 5 opciones. Esta es la más larga, pero van a haber otras en donde... Ah, sí, perdón. Sí, acá las tengo. ¿Ok? Sí, la tengo aquí en mi celular. Perdón. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son las respuestas, pues, para ver qué piensa la gente. Dice, el 75% Harry opina que la autonomía e independencia de los órganos del Estado es la mejor condición para un país democrático, ¿ok? O para decir que tenemos una democracia o una buena democracia. El otro, a ver, hubo un 8% y 8% que dijeron, bueno, lo interesante es que nadie dice la alternabilidad del poder en la silla presidencial. Eso no lo consideran, digamos, una condición para ellos y para esta muestra importante para nuestra democracia. Ok, entonces ese fue un buen ejercicio. Voy a cerrar aquí la mía y vamos a hacer otra preguntita. Clave para que Harry esté preparado para lo que va a decir. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuánto consideras que conoces acerca del tema que se va a tratar el día de hoy? ¿Mucho o poco? ¿Mucho o poco? ¿Ok? Vamos a darle 2, 3 segunditos, Eli, no mucho, para continuar. Y voy entonces a introducir, bueno, el 94% Harry dice que poco consideran que conocen acerca de lo que tú nos vas a contar. Ok, entonces vamos a hablar acerca de Harry, ¿ok? Harry es politólogo panameño, doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense de Madrid, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, con sede en la Ciudad del Saber. Es autor de los libros El vencedor no aparece en la papeleta, Partidos políticos y elecciones en Panamá, un enfoque institucionalista, y editor y coautor del libro Las normas electorales en Panamá, claves de desarrollo humano para la toma de decisiones. También ha escrito artículos y capítulos de libros sobre sus temas de interés, la democracia, los partidos políticos y las elecciones, que han sido publicados en países de América y Europa. Ha sido profesor de análisis político en el programa de alta gerencia y en el Executive MBA del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, mejor conocido como INCAE, y actualmente es miembro del Consejo Asesor del informe Estado de la Región. Es colaborador frecuente de medios de comunicación panameños y por eso a muchas caras les suena la cara porque lo habrán visto en Radar, en Debate Abierto, bueno, yo lo he visto en esos programas. Por su labor como investigador, ha sido hasta ahora el único panameño miembro de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas en el periodo 2010 a 2014. O sea, entonces, digo, tenemos a un, o sea, top hablándonos face to face acerca de la instauración de la democracia en Panamá. Ok, vamos a darle paso entonces a Harry. Y Harry, recuerda, danos el pie, el cue, para lanzar las trivias que tienes preparados para nosotros. Y nada más antes, Eli, recuerda siempre estar observando ahí la sala de espera, que hay gente que me está escribiendo que está esperando que lo admita. Así que, bueno, yo me callo y vamos a darle la palabra y el micrófono a Harry Brown. Bien, muchas gracias, Rob. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí un placer estar aquí conversando con ustedes, sobre todo haciéndolo sobre un tema
que siempre he tenido la fuerte sospecha, casi una certeza, de que hay muchos vacíos de conocimiento sobre esa década de los 90 que nos queda como un poco nebulosa, y que es fundamental para entender el desempeño de nuestra democracia y que además nos ayudaría a entender mejor o a proyectar de mejor manera cuáles son nuestras opciones post pandemia en términos democráticos. O sea, para pensar en el futuro debemos tener una claridad suficiente de cómo se fraguó el momento en el que estamos hoy. Y digamos, el sondeo que ha hecho Rob, en el que les preguntaba cuántos sabían de este tema, en el que cerca de sobre el 90% dijo que poco, me confirma que efectivamente, que esta década de los 90 y cómo se instauró nuestra democracia, hay un vacío de conocimiento importante. Hay muy poco publicado al respecto, y lo poco que se ha publicado está desperdigado en distintos libros, en los pocos que hay. Yo les recomendaría, ahí hace un par de años se presentaron los escritos de Ricardo Arias Calderón, que era un político extraño para el contexto panameño, porque además de ser un político activo, escribía mucho y dejó unos textos maravillosos que nos ayudan a entender cómo desde el punto de vista de un protagonista y un político, cómo se fraguó, cómo se instauró la democracia panameña. También está, ese no lo traje conmigo, pero también está este libro que hace poco, el año pasado, presentaron en la Feria del Libro, lo editó la Ciudad del Saber, Panamá Moderno, que son un politólogo y un historiador estadounidense, que tienen algunos capítulos dedicados a la década de los 90 de Panamá. Es un libro, yo creo que vale la pena leerlo, aunque se pasa, yo creo que es demasiado optimista, pero ahí se consolida aquí mucho de esta época. Y también está, le contaba a Roberto, de este libro mío que presentamos en la Feria del Libro del 2018, que hay algo de lo que voy a comentar con ustedes. Pero más allá de eso, bueno, hay algunos trabajos, un libro también de Carlos Guevara Mann sobre la Asamblea Nacional, pero más allá de eso hay poco. Entonces, creo que es muy buena idea la que tuvo Rob de que conversemos sobre este tema. Miren, yo quiero hablarles de la transición a la democracia. ¿Cómo fue? Y antes de hablar de nuestra transición, quiero explicar muy rápidamente qué es una transición a la democracia. En ciencia política tenemos, digamos, una rama de la ciencia política que es la transitología. O sea, le hemos dedicado mucho estudio a entender cómo los países pasan de un régimen político al otro. Básicamente una transición a la democracia es eso, cómo un país transita desde un régimen autoritario y cómo se convierte en una democracia. Y hay distintas maneras de analizarlo, desde un análisis de los actores, de las instituciones, análisis estratégicos, análisis históricos, que no son tanto de ciencia política, sino de historia. Entonces, es una rama, digamos, con mucho conocimiento que nos permite asegurar algunas cosas. Y las transiciones a la democracia tienen, digamos, varias fases. Hay una fase que es la transición en sí misma, que es, digamos, si pudiéramos encontrar cuando de un día a otro pasamos de ser un régimen autoritario a una democracia, es un proceso largo, pero uno trata de identificar el momento en el que eso sucede. En el caso de Panamá podríamos decir que es el 20 de diciembre de 1989, ese es quizás el momento exacto de la transición. Luego hay un periodo de instauración de la democracia, que es cuando todas las instituciones autoritarias se comienzan a transformar o se comienzan a descartar para abrir paso a las instituciones democráticas, y luego viene un periodo de consolidación. Y no crean que este proceso es unilineal, que es lineal. Ahí se echan 2 pasos hacia adelante, 3 hacia atrás, incluso se puede involucionar. O sea, uno no, cuando comienzas el proceso de transición, no es que eso es imparable y te conviertes en una democracia, no, puedes echar para atrás. De hecho, hay ocasiones en las que uno transita de un régimen autoritario a otro régimen autoritario y no necesariamente una democracia. Y para terminar, digamos, esta parte un poco teórica, sepan también que en la historia del mundo han sido identificadas 3 olas democráticas.
hay una primera ola democrática que es la que va de 1828 a 1926. Y digamos que la inauguración tiene que ver con la realización de las primeras elecciones en Estados Unidos en 1828 hasta más o menos la Primera Guerra Mundial. Luego hay otra ola de transiciones a la democracia que va de 1945 a 1960. Allí se hacen democráticos países como Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, Costa Rica, creo que la democracia más antigua de América Latina, Argentina, y luego hay una tercera ola de democracias que comenzó con la Revolución de los Claveles en Portugal, que es una historia muy linda, la de la Revolución de los Claveles portuguesa. También España se hizo democracia en esa tercera ola, y casi todos, excepto Costa Rica, la mayoría de los países de América Latina nos convertimos en democracias en esa tercera ola de democrática. Panamá fue de los últimos, junto a Chile, de los últimos que entramos en esa tercera y última ola de democracias. ¿Cuáles serían las particularidades de la transición panameña para comenzar a entender de dónde venimos? Miren, una de nuestras particularidades es que nuestra transición se logró a manos o con la ayuda, digamos, entre comillas, de un actor externo. Ese actor externo son los Estados Unidos. Normalmente los países transitan con factores y actores internos que llevan a la democratización, pero el papel de Estados Unidos en nuestra democratización fue muy importante, se logró a través de la invasión. Y con esto no quiero decir que estoy a favor o en contra, esa no es la discusión, pero es innegable que la invasión fue lo que propició que Panamá internos. Estaban, digamos, el Partido Liberal, el Partido Panameñista Ilegalizado, el Partido Demócrata Cristiano, las cruzadas civilistas que muchos de ustedes recordarán. Esos eran los actores externos. Pero el papel del actor, internos, el papel del actor externo es fundamental para entender la transición a la democracia en Panamá. De hecho, hay estudios mundiales que dicen que hay solamente cuatro casos de éxito. O sea, Estados Unidos ha exportado democracia durante toda su historia. Y hay 4 casos exitosos. Uno es Japón, que transitó a la democracia gracias también a la intervención de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El otro es Alemania Occidental, y esos eran países que ya eran países industrializados, o sea, tenían condiciones materiales para convertirse en democracias. Y los otros 2 casos de éxito son Panamá y, ahora creo que es Granada el otro, que fueron por invasiones también. Entonces, el caso de Panamá es muy, sin entrar en detalles porque tenemos poco tiempo, lo que nos dice la teoría de la transitología, lo que nos dice la transitología, es que en las transiciones a la democracia, la comunidad política se expande. O sea, entran nuevos actores que hacen, y ese es uno de los puntos en la pregunta que nos hacía Rob al inicio, mayor pluralidad. Eso es lo normal en las transiciones a la democracia. Pero una de las particularidades de la transición panameña es que la comunidad política panameña se contrajo. En lugar de entrar nuevos actores, salieron actores. Y nos dice un teórico importantísimo italiano, Leonardo Morlino, que cuando las transiciones a la democracia son resultado de la contracción de la comunidad política, el destino de esa democracia es la inestabilidad. O sea, nosotros hasta ahora hemos tenido una democracia bastante estable, con problemas como la tienen todas, pero las posibilidades de inestabilidad para Panamá siempre han estado ahí presentes. Dicho eso, le pediría a Roberto que pasemos la primera trivia. La primera trivia. Sí. Dice así: ¿cuál de los 3 primeros magistrados después de la invasión sigue ocupando el cargo actualmente? Vamos a ver si ven noticia la gente. ¿Cuál de los 3 magistrados que se menciona aquí? Bueno, no voy a decir más nada. ¿Cuál de los 3 primeros magistrados después de la invasión sigue ocupando el cargo actualmente? ¿Ok?
Vamos rapidito, Eli. 2, 3 segunditos más. A ver las respuestas. Pero Harry, mientras responden, wow, sí, el 96%, sí, el 96% bueno, yo no quiero decir que la pegó, pero yo creo que están bien, ¿no? Sí, está muy bien. Antes de que des tu comentario, Harry, una pregunta. Ajá, O sea, en ajá. 1903, esa transición no se pudo considerar como, digamos, una transición hacia la democracia, en 1903. Bueno, en 1903 sabemos que Panamá se constituyó como república, pero Ajá. entiendo tu pregunta. La pregunta es, y eso es algo que cuando a mí me tocó hacer un pequeño trabajo, que estaba haciendo el doctorado, hice un trabajo sobre una monografía sobre la transición a la democracia. La pregunta que yo me hacía y que me hacía mi directora, perdón, era si en Panamá en el 89 hubo una democratización o una instauración, una reinstauración, porque el periodo de 1903 a 1968 se supone que era democrático, porque del Sí, 68 al 89 hubo un régimen autoritario militar. claro. Y al final, yo llegué a la conclusión que realmente era una instauración, porque difícilmente se puede considerar el periodo de 1903 a 1968 una democracia funcional. ¿Por qué? Miren, les doy un dato así rápido que está en el libro que les mostré, está con más detalle. De las alrededor de 20 elecciones legislativas y presidenciales que se hicieron en Panamá de 1903 a 1968, solamente 2 fueron limpias y sin intervenciones diplomáticas o militares de Estados Unidos o del ejército o de la policía panameña. Entonces, en una democracia, las elecciones son centrales. Y si no éramos capaces de organizar elecciones limpias, difícilmente eso se podía considerar una democracia. Había intervenciones de la policía, había intervenciones diplomáticas de Estados Unidos pedidas por los mismos gobiernos panameños o por la oposición, había fraudes electorales, entonces realmente no era una democracia funcional. Por eso yo considero que en el 89-90 lo que hicimos fue instaurar la democracia por primera vez en Panamá. Entonces, y muy bien, el 96% que eligió a Eduardo Valdés Escoferi acertó con la respuesta. Miren, entonces estábamos con las particularidades panameñas. Una de las particularidades no solamente de Panamá, sino de las democracias de la tercera ola de democratizaciones, es que las elecciones tienen un papel central, un papel centralísimo. Por lo tanto, uno de los aspectos importantes de la instauración del periodo de instauración de la democracia es qué hacemos con el Tribunal Electoral. Bueno, es qué hacemos con el Tribunal Electoral. Y ese era uno de los grandes retos porque el Tribunal Electoral en las elecciones anteriores del 89 y en anteriores se había prestado, es pieza fundamental para realizar fraudes electorales. Miren, y hay 2 maneras de organizar un organismo electoral. Una manera es hacerlo partidistamente, es decir, todos los partidos políticos constituidos tienen un representante en el organismo electoral. Así funciona, por ejemplo, en Honduras. Y otra manera de organizar los tribunales electorales es hacerlo apartidistamente, o sea, que sea gente que venga de afuera. En principio, la manera en que se hace en Panamá es la segunda, porque ustedes saben, pero de facto, es la segunda, sí. Y lo que hacen es que cada órgano del Estado elige un magistrado. El órgano ejecutivo elige uno, el órgano judicial elige otro, y el órgano legislativo elige otro. Pero sabemos que la gran mayoría, excepto uno, que es Heriberto Araúz, que está ahora en el Tribunal Electoral, todos los magistrados electorales han venido de partidos políticos. Y se sabe, o sea, Gerardo Solís, que estaba allí, era miembro del PRD, Eduardo Valdés Escoferi era de la órbita del Molirena, pero vamos con los 3 primeros. Pinilla. Pinilla era del PRD, los 3 primeros, que fue la pregunta de la trivia, más o menos la pregunta de la trivia. Los 3 primeros fueron Eduardo Valdés Escoferi, que fue elegido por el órgano judicial de 1990
que era un órgano judicial dominado por el partido Molirena, Guillermo Márquez Amado, que llegó desde la Asamblea Nacional, desde el órgano, sí, de la Asamblea Nacional que controlaba el Partido Demócrata Cristiano, y Denis Allen, que vino por el órgano ejecutivo, que era un órgano ejecutivo panameñista. Ellos formalmente renunciaban a su membresía partidista, pero realmente nosotros tenemos una conformación no partidista que está funcionando partidistamente. Pero eso no ha sido malo. Eso no ha sido malo, porque realmente el Tribunal Electoral, durante todo este tiempo, ha reflejado la correlación de fuerza de los partidos políticos. Hubo un momento cuando el PRD creció mucho, desde finales de la década de los 80, principios de los 2000, se convirtió en un megapartido con casi 800.000 miembros, en el que había 2 magistrados del PRD. Y el magistrado panameñista, cuando los panameñistas estaban fuera, estaban en su momento más bajo, sale y entra uno del PRD. O sea, la correlación de fuerzas cambia. Esos 2 magistrados del PRD que provenían del PRD, Gerardo Solís y Erasmo Pinilla, eran los 2 del PRD, pero respondían a corrientes distintas dentro de su partido. Entonces, no ha funcionado mal. O sea, siempre hemos tenido representación de los partidos políticos importantes dentro del Tribunal Electoral, y eso hace que haya cierto equilibrio. El último que llegó, los 2 últimos que llegaron, Heriberto Valdés, no era miembro de Cambio Democrático, pero más o menos era de la órbita, o por lo menos eso intentaron desde Cambio Democrático, y ahora el último que llegó, Alfredo Junca, también entiendo que viene del Partido Panameñista, y ese equilibrio ha funcionado bastante bien porque hemos tenido elecciones limpias. El punto, yo creo que podríamos pasar a la otra trivia, Roberto. Ok. Bueno, nuestra señora productora, jefa de cabina, directora, próxima trivia, dice así. ¿Cuándo se realizaron las primeras elecciones en Panamá después de la invasión? ¿Cuándo se realizaron las primeras elecciones en Panamá después de la invasión? ¿En el 91, en el 94 o en el 93? Chuso, esta debería sabérmela. A ver qué responden. Ok, vamos a ver. Dice en el 94, 83%, Harry. Pues se equivocaron, esos del 93%. Yo sabía que los iba a agarrar allí y les cuento por qué. ¿Y por qué es importante esta pregunta? Miren, después de la invasión, recordarán los que somos gente del siglo pasado, recordarán que la Asamblea Nacional, por ejemplo, ya teníamos un presidente que era Endara, un presidente legítimo que había ganado las elecciones, pero la Asamblea estaba incompleta y porque muchas actas se perdieron y también actas de las elecciones a representantes de corregimiento. Entonces se tuvo que realizar elecciones parciales. Y esas primeras elecciones parciales fueron las del 91, en la que, a ver si lo tengo por aquí anotado, se disputaron en la Asamblea Nacional 11 curules, como lo llaman en Panamá, y recordarán algunos y algunas que esas 11 curules, 6 las ganó el PRD, que era el partido que acababa de salir, que era el partido del régimen autoritario. Entonces las primeras elecciones fueron unas elecciones parciales que organizó ese Tribunal Electoral recién instaurado en el año 91. Y luego vinieron las elecciones de 1994. ¿Por qué son importantes estas elecciones? Y esto vinculándolo con la teoría. Porque ¿cuándo sabemos que un régimen, una nueva democracia se termina que instaurar? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que terminamos el periodo de instauración? Lo sabemos cuando se organizan las primeras elecciones después de la transición. Creo que hay una cita de Lincoln no es de Lincoln, es de un presidente de Estados Unidos que dice como que la democracia termina de nacer cuando yo paso el poder al próximo presidente. Creo que es Washington, George Washington, creo que lo dice. Mira, no eso que acabas de decir de la alternancia es muy importante, porque se organizan, tú haces las primeras elecciones después de la transición, que en el caso de Panamá fueron las del 94, las primeras elecciones
generales presidenciales, aunque hubo unas parciales, como hemos visto en el 91, y tienen que ser elecciones limpias, porque la gran tentación en un país que ha tenido, en el caso nuestro, fueron 21 años de régimen autoritario, es que las élites políticas y económicas no respeten el resultado. Una de las cosas importantes de las elecciones no es solamente definir un ganador, es que los perdedores acepten el resultado. Entonces, esas elecciones del 94 fueron fundamentales. Y miren, yo lo recuerdo, yo tenía 20 y pocos años, fueron las primeras elecciones en las que voté, y hubo mucha frustración porque ganó el PRD. Porque se acaba de salir el PRD, que era el partido del régimen autoritario. Pero viéndolo con la perspectiva del tiempo, lo mejor que pudo haber pasado en esas elecciones era que ganara precisamente la oposición. Porque eso es lo que nos asegura que las elecciones fueron limpias. Si hubiera ganado el partido de gobierno, que era el partido panameñista, o el otro partido que había sido de la coalición de gobierno, el partido... Era la duda, ¿no? Era la duda de si hubo trampa o no, pero ganó la oposición. Por lo tanto, eso es un capítulo muy importante en el que nuestra democracia superó ese periodo de instauración. Que también pasa algo muy importante en esa instauración, en ese periodo de instauración de la democracia panameña, que no solamente... y eso estaba en tu primera pregunta, Roberto, sobre qué era más importante, si la pluralidad, si el tribunal electoral, si la alternancia. Todas son importantes, o sea, sería como la respuesta real. Todos esos asuntos son importantes, pero en el caso de Panamá, una de las grandes particularidades de la democracia panameña y que nos ha salvado de algunas situaciones muy duras es que en Panamá siempre ha habido alternancia. Ningún partido político, ya sabemos que no hay reelección presidencial, Claro. pero ni siquiera un partido político ha repetido en el poder directamente, porque el partido panameñista sí estuvo con vicepresidente y luego presidente durante 2 periodos, pero la alternancia ha sido fundamental para resistir algunas tentaciones autoritarias que podría haber entre nuestras élites políticas. Y más cuando nuestro gobierno es muy centralista, ¿no? Hay mucho poder concentrado en un solo órgano. Y aparte no hay independencia de los otros órganos. Así mismo es, has dado en el clavo. Digo, porque tú puedes tener mucho poder en uno de los 3, pero tiene que haber pesos y contrapesos, ¿no? Así es. Entonces, eso ha sido fundamental y es una de las grandes particularidades panameñas. Otro asunto para que entendamos ese periodo de transición que ha sido difícil, y no solamente para Panamá, sino para todos los países latinoamericanos que transitamos a la democracia en esa tercera ola de democratizaciones, es que nosotros no solamente instauramos un nuevo régimen político, sino que también un cambio de modelo económico. Y como si no fuera suficiente instaurar un nuevo régimen político, nosotros estábamos desmontando toda nuestra economía para montar otro modelo económico que es, digamos, el modelo neoliberal, que tiene que ver con la liberalización de la economía, ¿no? Bajar aranceles, privatizaciones, y eso fue muy duro. Nuevamente apelo a la memoria de los que somos mayorcitos, recordarán que cuando Ernesto Pérez Valladares llega a la presidencia, el gobierno de Endara terminó siendo un gobierno débil, porque era un gobierno dividido, porque la mayoría de la Asamblea Nacional la tenía el Partido Demócrata Cristiano, y ellos no pudieron hacer todas las privatizaciones. Aquí en el libro está la lista de privatizaciones corta que hizo el gobierno de Endara, y luego el gobierno de Pérez Valladares fue el que profundizó la instauración del modelo neoliberal y se privatizaron la Telefónica y una serie de empresas que tenía el gobierno panameño. Instaurar una democracia en medio de cambios económicos de ese tipo lo hace todavía más difícil y hace que la comunidad política se contraiga más. ¿Por qué? Un ejemplo importante, las reformas al Código de Trabajo que se hicieron a mediados de la década de los 90. Con esas reformas al Código de Trabajo, los trabajadores que tenían una serie de derechos reconocidos en el Código de Trabajo salen de la comunidad política. Ya habían salido los campesinos, los agricultores,
que ahora vemos cómo los agricultores siempre piden ayuda al gobierno, y es porque están fuera de la comunidad política, porque los agricultores estaban en la comunidad política de la mano de los militares. Ellos lo habían traído. En el momento que los militares salen, salen los campesinos, los agricultores también. Pero los trabajadores también salieron cuando se modifica el Código de Trabajo. O sea, fue una época convulsa, difícil, llena de contradicciones, en la que hubo aciertos. Yo no quiero sonar excesivamente crítico ni pesimista. Si hubo aciertos, se realizaron elecciones limpias, se transformó un modelo económico que era lo que estaba haciendo el planeta entero en ese momento. Luego uno puede valorar con la perspectiva del tiempo que estuvo mal, que cómo se privatizó, pero era lo que estaba haciendo el mundo en ese momento, pero fue complicado. Había un esquema de gobernabilidad en el que los partidos políticos de la década de los 90 eran los mismos que había antes, con un sistema electoral excluyente, y esto es quizás un poco técnico, así que no voy a profundizar en ello, con circunscripciones, con circuitos muy pequeños, circuitos uninominales, una fórmula electoral mayoritaria. Todos y todas habrán escuchado hablar del cociente, el medio cociente, el residuo que nadie entiende. Eso lo entendemos porque lo hemos estudiado muy pocos. Es una fórmula muy mayoritaria que excluye a mucha gente de la entrada a la competencia, y un sistema de financiamiento de las elecciones que es para millonarios y que hace que gente como nosotros no pueda participar en igualdad de condiciones. Bueno, así instauramos nuestra democracia. Nos dio... Sí, nadie lo ha entendido, Ritzy, nadie lo entiende bien. Pongan sus comentarios, que ahí Harry los está viendo. Después vamos con algunas preguntitas. Es un poco complicado de explicar, pero sí, nadie lo entiende, y ese es uno de los problemas, que uno para poder apoyar algo necesita entenderlo. Y es un poco complicado. Entonces, ese sistema excluyente nos dio estabilidad, aunque suene contradictorio. Durante la década de los 90 nos dio estabilidad a través de la exclusión. Así ha funcionado la democracia panameña. Ahora, muchos años después, es que ese problema sale porque ya la gente no está conforme con esa estabilidad, estamos pidiendo más inclusión. Pero en aquel momento funcionó, fue importante. Entonces ya hablé de esas primeras elecciones, de que estamos realizando elecciones limpias, que para Panamá es un gran logro, porque durante 65 años no las tuvimos. Logramos elecciones limpias con un sistema excluyente y al mismo tiempo instauramos un modelo económico. Otro de los elementos importantes de la década de los 90 en ese esquema de gobernabilidad panameño ha sido el diálogo político. Y esta es una de mis partes favoritas, porque sí es una particularidad panameña muy poco estudiada y que la gente no tiene presente. Miren, ustedes saben que a finales de los 80 hubo una gran crisis política, económica y social. Fue muy duro. Los panameños y las panameñas estábamos peleados. Veo a alguna gente muy joven que quizás no lo recuerdan, que no lo saben, no lo vivieron, quizás sus padres se los habrán contado. Fue muy duro, o sea, ahora no ha pasado nada igual, esa división en la comunidad política panameña. Y uno no puede construir una democracia cuando la dirigencia o las élites, aunque compitan entre ellas, tiene que haber cierto sentido de comunidad, de unidad. Había que reconstruir la comunidad política panameña. Y eso se logró a través de la iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que convocó al diálogo de Bambito. Y aquí creo que vamos a la siguiente trivia, Roberto. Siguiente trivia, la trivia de Bambito, señora productora, dice, ¿qué organización convocó el Encuentro Nacional? Bueno, pásalo. Sí. Nacional Unidad y Desarrollo Humano firmado en Bambito? ¿Los Boy Scouts, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, o el gobierno panameño? O el gobierno panameño. Yo respondo 2-3 segundos más para ver las respuestas que nos dice la señora productora. 80%, Harry, dice que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
pero creo que yo lo dije, pero está bien. Entonces pon la otra, pon la siguiente y ahí creo que acaban todas, que la otra sí. A ver. Ok, vamos, señora productora, pues nuestra directora dice, ¿dónde se encuentra el Hotel Bambito? Departamento de La Bamba en México, Corregimiento de Volcán, provincia de Chiriquí, Panamá, en la imaginación de los politólogos. Yo espero que hayan hecho turismo interno, gente. Ajá. 96% en la provincia de Chiriquí. Bueno, digamos que las dos son válidas. Está en la imaginación de los politólogos y también en Chiriquí. Porque por ahora yo creo que solamente somos algunos politólogos que le damos la importancia que creo que tiene a Bambito. Es un lugar muy lindo, de verdad, deberían ir por allá. Entonces, les decía que el PNUD convoca un organismo internacional, nos ayuda y convoca a la comunidad política del momento a un diálogo. Pero la gran genialidad del PNUD en aquel momento fue que se los llevó lejos, a Bambito, a Chiriquí, porque querían, el diálogo no era tanto para que se pusieran de acuerdo sobre algunos temas, no era tanto eso, sino para poder reconstruir las relaciones entre ellos. Entonces, si las cámaras de televisión y los periodistas estaban allí, aquí en Ciudad de Panamá, los políticos y los miembros de la sociedad civil que participaron, y ahora les hablo un poco de por qué la sociedad civil, en lugar, lo que iban a hacer era hablar para la gradería, ¿no? Y decir, y antagonizar entre ellos. Entonces se los llevan a Chiriquí, a Bambito, lejos, para que los periodistas no pudieran llegar. Y para que en medio de las reuniones que tenían, ellos hicieran lo que hace toda la gente. Bueno, te encuentras en el desayuno y desayunan juntos y conversan, se conocen, y en el almuerzo también, y en la cena, a lo mejor juegan algún juego de mesa o quizás van a la discoteca y comienzas a conocer a la gente de otra manera. Entonces te das cuenta que son seres humanos con preocupaciones, terapia grupal, sí. Y lo llevaron a parquear. ¿Ah? ¿Qué terapia grupal? Lo llevaron a parquear. ¿Ah? Básicamente los llevaron a parquear y mira, Roberto y amigos y amigas, funcionó. Cuentan que en Bambito, Ernesto Pérez Valladares y Ricardo Arias Calderón, que eran los máximos líderes de los dos partidos que más habían antagonizado, pero muy duramente, la invasión y la crisis fue algo muy duro, allí hablaron por primera vez y se dieron la mano. Y eso fue importante, no tendríamos el Panamá que tenemos hoy, con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene, si no hubiera sido por esa reconciliación. No se hicieron amigos, ¿ah? Claro. Cada uno siguió en su partido, siguieron compitiendo, pero se necesita por lo menos algún tipo de relación de confianza y reconocerse como interlocutores válidos. Yo sé que tú no piensas igual que yo, pero yo sé que tú representas algo y eso lo reconozco. Entonces esa fue la genialidad de Bambito. De ahí salió algo que se llama la Declaración de Bambito, que no está en ninguna parte, no la traje, se las pude ver, yo la pude recuperar, pero son algunas declaraciones de principios sobre la democracia, sobre el funcionamiento de la justicia, sobre la economía. La firmaron 37 personas. Esos acuerdos de Bambito son el equivalente para Panamá de los pactos de la Moncloa españoles, son el equivalente para Panamá del acuerdo de Esquipulas centroamericano que pacificó América Central. O sea, es un momento muy importante que fue clave para llegar a las elecciones de 1994 con suficiente confianza. Y no solamente participaron políticos, sino que participaron también miembros de la sociedad civil, sindicatos, miembros de los gremios de empresarios. Ahí estuvo, qué sé yo, Roberto Brenes, Victoria Cerquis, que en aquel momento Victoria Fille, ahí estuvo mi buen amigo que muchos extrañamos, Raúl Leis, Aniano Pinzón por los sindicatos. Lograron reconstruir la comunidad política. A partir de allí también pudimos seguir adelante y organizar unas elecciones limpias. Luego hubo
otros diálogos. Perdón, y quiero decir algo importante. El diálogo de Bambito es quizás el más importante, pero antes de eso hubo el pacto, no puedo recordar el nombre ahora, pero fue un pacto para realizar elecciones limpias, que el pacto, no lo voy a recordar, perdonen, que también se firmó, pero el primer pacto, y esto no lo olviden, y sobre todo a las compañeras, en todos esos diálogos en Panamá ha habido alrededor de 20 diálogos desde el principio de los 90 hasta ahora. Las que empezaron con eso fueron las mujeres. El Pacto Mujer y Desarrollo, que se firmó en Taboga, las primeras que convocaron un pacto fueron las mujeres de los partidos políticos y de la sociedad civil para ponerse de acuerdo entre ellas y hacer avanzar una agenda común de todas las mujeres panameñas. Los demás actores, el PNUD, la USMA, Justicia y Paz, aprendieron de la experiencia de las mujeres panameñas que nos enseñaron a dialogar. Ese ha sido el papel de, bueno, ese y muchas cosas han hecho las mujeres. Pacto Mujer y Desarrollo, ¿no? En 1992. Sí, Pacto Mujer y Desarrollo. Entonces, después del pacto ético electoral se llama. Mujer y Desarrollo, Pacto Ético Electoral, Pacto de Bambito. Luego vinieron otros pactos muy importantes. Hubo 3 Bambitos, pero el más importante es el primero. Luego se convocó a los pactos al Pacto Panamá 2000, que esos eran específicamente sobre el uso del canal. Esos se realizaron en Coronado, por eso se les recuerda también como los pactos de Coronado. Y ahí hubo una convocatoria muy grande y de allí salió básicamente el plan de uso de suelos del Canal de Panamá. Eso fue muy importante porque el Canal de Panamá tiene un lugar absolutamente central para nuestro país. Y eso está muy bien. Lo que pasa es que eso nos ha creado cierta mitología del diálogo en Panamá. Nosotros en Panamá creemos que somos dialogantes y no lo somos. Porque lo interesante de esos diálogos es que realmente nos hemos puesto de acuerdo, sobre todo en temas del canal. Cuando se trata del canal, y ahí todos básicamente estamos más o menos de acuerdo, y es fácil ponernos de acuerdo entre los que ya estamos de acuerdo, por lo menos en lo fundamental. Y hemos tenido la gran dificultad luego de lograr acuerdos con los, digamos, con los disidentes, con la gente que piensa distinto. Allí no nos reconocemos como interlocutores válidos todos. Si llega, voy a decir un nombre, yo le contaba a Roberto que estas cosas se pueden hablar sin personalizarlas y sin fustigar, pero por ejemplo a la sociedad panameña le ha costado mucho trabajo dialogar con Suntrax, con los sindicatos más radicalizados a la izquierda. Ese es el diálogo. Ese es el diálogo que necesitamos. Ponernos de acuerdo con los antagonistas, con los que no estamos de acuerdo. Un diálogo entre obispos, en lo que estamos de acuerdo en todos, no es que sea poca cosa, pero es un poco más, es más fácil. Claro. Luego de los pactos canaleros, digamos, de reconstructores, yo le llamo, hay un texto que le di a Roberto donde hago una clasificación de los diálogos en Panamá. Luego vinieron otros diálogos sectoriales que iniciaron sobre todo durante el gobierno de Mireya Moscoso. Eran diálogos con temas específicos sobre educación, sobre la caja de seguro social. Esos diálogos no funcionaron, eran diálogos sobre temas sociales, como he dicho, y allí no nos hemos puesto de acuerdo, porque el diálogo está muy bien, pero los acuerdos son frágiles. Duran hasta que todas las partes que acordaron, una dice que ya no quiere cumplir. Entonces, ha habido varios diálogos sobre la educación, sobre la salud, y no se respetaban. También hubo algunos diálogos que fueron inocuos, como la Visión 2020, que fue un diálogo muy grande, también promocionado por el PNUD, que se hizo un documento con varios principios en temas económicos, políticos, sociales, creo que ambientales también. Y lo que salió fue un documento, pero nada de eso se concretó. Luego hay otra etapa, que son diálogos que han servido para anticiparnos a conflictos. Esos
Hubo otro diálogo canalero que fue el de la concertación con Martín Torrijos, eh, que ese, bueno, ahí está la concertación, que no se sabe bien si funciona. Cuando hubo el intento de reformas constitucionales el año pasado, se recomendó discutir la constitución en la concertación y nadie quería. Nosotros hicimos una encuesta y nadie confiaba ni en la concertación, ni en el gobierno, ni en los empresarios, ni en nadie. También el diálogo político, sobre todo por el gobierno de Juan Carlos Varela, se ha utilizado para gestionar conflictos en fase latente. Eso ha funcionado razonablemente bien, pero la sociedad panameña sigue aspirando a que haya, digamos, sobre todo después de la pandemia, un gran diálogo que nos ayude a reeditar el pacto social panameño. La posición mía, la interpretación mía es que el pacto social panameño que nos ha llevado desde después de la invasión hasta hoy fue lo que se firmó en Bambito. Ahí está el pacto social panameño. No tanto por el texto, sino por lo que significó como reconstrucción de la comunidad política y como base del lanzamiento de nuestro régimen político. Pero hay la sensación, no ahora, sino desde antes, que Panamá necesita reeditar su pacto social, sobre todo porque ya el canal es panameño, ¿no? Que era el gran tema, el canal. Bueno, ¿qué hacemos con el canal? Como, bueno, ya el canal es panameño, está dando beneficios, se puede discutir si esos beneficios son bien distribuidos, pero los está dando, lo estamos manejando bastante bien. Pero entonces, ¿ahora qué? ¿Cuál es el objetivo? Alguna gente pide que debemos tener. El objetivo durante el siglo XX fue recuperar el canal y la gente se pregunta, bueno, ¿cuál es el objetivo panameño durante el Y siglo XX? que es la gran visión del panameño, ¿no? ¿Qué queremos como país? ¿Qué Y que queremos en como función país? de eso se den todos los diálogos, desde el punto de vista cultural, económico, social, de la salud, educativo. Por aquí, una de las personas mencionó el tema de que la educación es una de las claves importantes para mantener una democracia. Yo estoy de acuerdo, Te parece digo, te fundamental. digo, te digo cuál yo creo que es mi posición desde la teoría de la democracia. Es muy difícil que haya un proyecto de país. Es muy difícil. Porque, ¿cuántos somos aquí ahora mismo? 36. Si nosotros nos preguntamos qué queremos para el país, posiblemente tendríamos 36 proyectos de país distintos o 10. Porque todos tenemos una visión de cómo quisiéramos que sea el país. Realmente el proyecto de país debería ser tener una democracia en la que todos esos proyectos puedan agregarse y competir por dirigir el país y llevarlo adelante. O sea, es un proyecto democrático. Aún así, esa es mi posición como demócrata. Aún así yo entiendo que los países, sí, muchos países funcionan con acuerdos mínimos sobre qué es lo importante. Y eso lo pueden ver en la página web del CIEPS. Nosotros hemos hecho algunas encuestas y hemos visto que durante esta pandemia, la pandemia ha hecho que ya Panamá tenía la ciudadanía panameña tenía una sensibilidad muy importante sobre los temas de desigualdad. Eh, y digamos, la pandemia lo que ha servido es para hacer que la ciudadanía priorice la desigualdad como el gran problema del país. ¿Y cómo uno atiende la desigualdad? ¿No? Yo diría que ese es digamos, el gran reto, superar la desigualdad en un país que ha generado mucha riqueza en los últimos años, pero que además nos dice el Banco Mundial que es uno de los 6 países, es el sexto país más desigual del mundo. ¿Y qué es lo básico, no? ¿Cómo nosotros logramos igualdad de oportunidades? No uniformarnos que todos seamos iguales, ¿ah? No se trata de eso, de ahora que todos seamos igualitos, no, sino que tengamos un punto de partida igual para que cada uno pueda hacer su proyecto de vida. El que quiera ser cantante y dedicarse al arte, que lo haga. Quien quiera ser abogado, ingeniero, quien quiera ser emprendedor, que todos tengamos las condiciones básicas iniciales. Bueno, son 3 elementos, son 3 servicios básicos que necesitamos para eso. Lo más importante, educación, salud y vivienda. El gran pacto panameño debería ser proveerle a la ciudadanía
salud, educación y vivienda dignas para todos, provistas desde lo público, porque también dice nuestra encuesta del CIEPS que la mayoría de la población quiere que esos servicios sean públicos porque eso lo hace más accesible. La misma población nos dice que esos servicios públicos en Panamá actualmente son malos, pero lo que quieren es que se mejoren para que todos podamos acceder a ellos. Sí. Entonces ese es el gran, digamos, el gran proyecto de país que creo que deberíamos tener para el siglo XXI. Proveer a toda la ciudadanía panameña salud, educación y vivienda. De ahí para adelante, todos buscamos hacer nuestros proyectos de vida como lo deseamos. Bueno, nos queda poco tiempo, vamos rapidito a leer algunos comentarios y preguntas. Sí. Y rapidito, Harry, danos tus comentarios y respuestas. Dice, respecto a Panamá, se ha contraído la comunidad política. ¿Cómo se relaciona esta idea con el número de partidos políticos nuevos que se crearon después de la invasión y con participación electoral como Papaigoró, CD y otros partidos? ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Qué bonito que recuerden a Papa de Goró porque yo soy politólogo ahora y fue porque mi única experiencia partidista fue en Papa de Goró y luego por querer entender qué había pasado con Papa de Goró fue que estudié ciencia política y creo que también fue un partido muy importante en la transición. Fue el primer partido ambientalista, fue el primer partido feminista, cuando aquí en Panamá no se hablaba de nada de eso. Eh, Miren, lo importante no es tanto en Panamá no hay muchos partidos. Hay una cantidad suficiente. El asunto no es un asunto de cantidad y de nuevos partidos, de que los nuevos sean muy distintos a los viejos. En Panamá lo que necesitamos es mejores partidos y los partidos nuevos no están siendo mejores que los antiguos. Y nosotros tenemos en Panamá un sesgo muy fuerte hacia la derecha. Nuestro sistema de partidos es poco diverso. Tenemos 6 partidos ahora mismo y todos son muy parecidos. Falta otro tipo de partidos. No solamente necesitamos algunos partidos de izquierda, sino que necesitamos también partidos, qué sé yo, ambientalistas. Necesitamos partidos que reflejen la diversidad de la sociedad panameña. Y eso es lo Claro. que está haciendo falta. Y algo que me gustaría, bueno, yo leí el artículo, el ensayo que Harry comentó, y hay algo que yo creo que le sonará a todo el mundo. O sea, la filosofía, la ideología del partido se ha perdido. Yo creo que los partidos, y coincido con él, es más el carisma del personaje que va hacia la presidencia, ¿no? Más O sea, bien, su más bien, popularidad, su carisma, pero mira, te cuento algo, Robert, les cuento algo, que es otro de los, hay un mito en Panamá, de que en Panamá no tenemos ideología, y por los datos que manejamos en el CIEPS, la sociedad panameña no solamente es ideológica, sino que es una de las más ideológicas de América Latina. Olvidémonos de que los panameños somos pragmáticos, no lo somos. Todo lo que pasa es que tenemos todos los argumentos que uno escucha de los gremios empresariales, de los sindicatos, son argumentos ideológicos. Lo que no hay en Panamá, Roberto, amigos y amigas, es polarización ideológica. Por eso parece que las ideas que están en el ambiente, por ejemplo, claro, una idea del tipo, el Estado no se tiene que meter en las cosas de las empresas. Eso es ideología. Pero como no hay otras ideas igualmente enraizadas que digan lo mismo, parece que es lo natural. claro, entiendo. Ok, vamos a leer otro comentario, pregunta, dice, ¿cómo ayudaría a nuestra democracia que se produzca la descentralización municipal en todas las provincias? ¿O cree que no ayudaría? Sí, se ayudaría porque llevaría las decisiones importantes para las personas más cerca de ellos. Es un asunto de participación ciudadana, porque no es solamente descentralizar la administración, una descentralización vertical, sino también una descentralización horizontal, que significa que la gente participe. Y la gente tiene más posibilidades de participar activamente cuando las decisiones se toman en su localidad. Entonces, una descentralización haría que las cosas importantes en nuestra comunidad, nosotros estemos más atentos. ¿Quién conoce mejor sus problemas? Pues los que viven en la comunidad. Lo que pasa en el distrito, no sé qué, recuerden el distrito más alejado de la capital, no lo sabemos bien acá en la provincia de Panamá.
Entonces, si las decisiones están cerca de la gente, uno esperaría que se tomen mejores decisiones. Fantástico, dice. Su opinión personal es bueno acerca de los magistrados del Tribunal Electoral vengan de partidos políticos. Lo ideal que sean totalmente independientes a partidos políticos. Miren, ahí hay que ser pragmáticos. Yo creo que para Panamá ha funcionado suficientemente bien hasta ahora. Hemos tenido elecciones limpias. Yo creo que sí hay miren, pasa algo con el Tribunal Electoral. La confianza, y eso según datos de encuesta, la confianza del Tribunal Electoral ha ido bajando enormemente en los últimos años porque la población siente que el Tribunal Electoral trabaja para los partidos y no para la ciudadanía. Entonces sí, funcionó al inicio, pero hay una pérdida de confianza importante y tiene que ver con, digamos, con un tribunal electoral que está más diseñado precisamente para entender a los partidos, cosa que es importante, está bien, pero que no está leyendo bien las aspiraciones de la ciudadanía. Entonces sí hay que hacer posiblemente una reestructuración de nuestro tribunal electoral. Ok, una última pregunta, Harry. Si quisiéramos, esta es mía, si quisiéramos hacer cambios disruptivos, porque ahora mismo está muy en boga el tema de la innovación, de la disrupción, de que te reinventas y no sé qué. Si quisiéramos hacer cambios disruptivos en nuestra democracia, en sus reglas del juego, en su filosofía de gobierno, y sobre todo hago esta pregunta por lo que comentábamos antes de abrir la sesión, el tema de que la confianza en la democracia como sistema de gobierno está perdiéndose. O sea, ¿qué cambios disruptivos tendrían que plantearse para volver a recuperar la confianza en este tipo de gobierno y luego que las reglas del juego o los órganos del Estado y cómo debería funcionar, funcionen? Mira, y gracias por la pregunta, porque creo que es muy buena. Muchas veces cuando pensamos en la disrupción, pensamos en, digamos, en herramientas de futuro, pensamos en la tecnología, pero a veces hay algunas herramientas del pasado que no hemos utilizado correctamente que nos podrían ayudar a hacer esa disrupción. Está demostrado la revolución, sí, pero les voy a contar cómo se puede hacer esa revolución de manera Ese me recordó a Luis XVI, ¿ah? Y la Bastilla. les digo cómo podemos hacer la revolución de manera institucionalizada, que no produzca caos, pero que produzca cambios revolucionarios importantes. Eh, Panamá es un país que está comprobado que tiene poco capital social y por lo tanto nos organizamos poco porque no confiamos los unos en los otros. Entonces mi recomendación es que aprendamos a confiar, a escuchar a los demás, que no seamos tan individualistas, que nos organicemos, que confiemos en si aparecen liderazgos, que aprendamos a confiar en esos liderazgos, que cuando hacemos un compromiso con una organización, sea un compromiso como los hacíamos el siglo pasado, que eran compromisos para toda la vida, con el sindicato, con el partido, y que no pensemos que cuando nos comprometemos con un grupo, si algo no me gusta, me enojo y me voy. O sea, aprendamos a organizarnos, a asumir esa responsabilidad, a confiar en los demás y para participar políticamente. Hay que dedicarle tiempo a la participación política, juntarnos con otras personas, ponernos de acuerdo y jugar las reglas de la democracia. A mí eso es absolutamente revolucionario porque no lo estamos haciendo. A mí alguien una vez me preguntaba, Harry, ¿qué hacemos con los independientes? ¿Cómo que ayúdame, que dame unos consejos? Y te voy a dar un gran consejo. Acabo de inventar algo. Se llama partido político. Organicen un partido político que sea distinto a lo que tenemos ahora y verás que esa es una gran herramienta para cambiar las cosas. Fantástico, fantástico. Ok, señora productora, vamos con una pequeña encuesta para conocer algunas cosas y después de acerca de este resultado de esta encuesta, Harry, te quiero invitar a una siguiente fase de este proyecto, de esta plataforma de cosas que estamos haciendo a nivel del Livebook, de la historia y la cultura. Ok, chicas y chicos, comunidad Livebook, ¿cuánto consideras que aprendiste después de la exposición de 1 a 5, siendo 1 poco, 5 mucho? ¿Ok? Y me gustaría aprovechar, porque yo creo que esto tiene como un episodio 2, episodio 3. ¿Cuántas personas vieron contigo esta sesión?
estuviste solo, acompañado de 1, 2 o 3 o más de 3 personas. ¿Ok? ¿En qué rango de edad te encuentras? Esto es totalmente anónimo, así que esto no se preocupen. Género, masculino, femenino. ¿Estás viendo esto desde Panamá? ¿Sí o no? ¿Crees que este es el gran proyecto que queremos para el 2021 a nivel de Livewalk? ¿Crees que los estudiantes de escuelas y universidades aprenderían más acerca de la historia de Panamá como lo estamos haciendo hoy? ¿Sí o no? ¿Ok? De esto te quiero hablar, Harry. Para ya concluir, chicos, voy a terminar con algunos anuncios rapidito. ¿Ok? Reiterar algunos anuncios bien rapidito. Les recuerdo que tenemos el círculo de lectura del libro de la escritora Berta Alicia Chen, ¿ok? Cómo, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá, tercera edición. Y bueno, hay varias opciones. La segunda edición está contenida en la tercera edición. Y de presencia china en la construcción del ferrocarril también está contenida en la tercera edición. Por eso es que vamos a hacer un solo círculo de lectura. Y esto incluye el libro, la entrega a domicilio del libro, 5 sesiones todos los lunes y conversatorio con la autora y certificado de participación. Así que no se lo pierdan, ya hay mucha gente inscrita, pocos libros disponibles, pero es una forma fantástica de seguir nutriéndose de historia. Y hacemos entrega pública y formal a Harry Brown de nuestro certificado peregrino, como lo quieran llamar, en el que denominamos guardianes de la historia a personajes y personalidades como Harry, que nos están compartiendo historias maravillosas, súper interesantes, y nos ayudan a despertar esa conciencia, ese espíritu crítico, pensamiento crítico acerca de lo que somos y hacia dónde queremos ir. Felicidades, Harry, gracias por estar con nosotros. Y para la otra semana, tenemos a quién? A Jean-Sébastien Pourcelot. Creo que se pronuncia así. Creo que mi profesor de francés está también por ahí, pero no haberlo defraudado. Jean-Sébastien Pourcelot. ¿Ok? Y él nos va a hablar acerca de unas comunidades que existieron en el Chagres, acerca de historia colonial, acerca del castillo de San Lorenzo. Así que va a ser emocionante esta presentación con Jean-Sébastien Pourcelot. Así que no se lo pierdan. Y sin más que agregar, estas fueron algunas imágenes de lo que pasó hoy. Y queremos, pues, darle muchas gracias a todos los que participaron hoy. Sigan con nosotros todos los sábados. Gracias, Harry. Gracias. Standing ovation. Gracias, Harry. Y gracias también a todos ustedes que nos permiten llegar a sus hogares y nosotros también estar aquí en la casa del Livewalk. Así que la pasen bien el sábado. Gracias, Harry. Gracias a todos. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Chao, monsieur. Chao. Gracias, profesor Harry. À tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Harry.